Seguimos adelante en Telebuen Día. Vamos a recibir ahora al doctor Ricardo Caballero Aquino, diplomático paraguayo, encargado de negocios de la Embajada de Paraguay en Montevideo. Querríamos decirle, por ejemplo, bueno, embajador o encargado de negocios de una embajada, pero que no es reconocida en este momento por nuestro país. ¿Es correcto? Buen día. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, señor Castro. Y un placer acompañarle en esta mañana y presentarle antes que nada una gran queja a Monte Carlo Televisión. A ver, cuente. El programa de Escobar Gaviria me tiene despierto hasta medianoche y eso no puede ser. Yo a las 10 tendría que estar dormido. Bueno, pero nos alegra porque además tiene un volumen de rating que nos sirve. Así que más allá de su reclamo, creo que no vamos a ceder en ese impulso de ganar audiencia. Me resulta mucho más fácil verle a usted a las 7 de la mañana que estar a medianoche, pero estamos en ambos lados. Bueno, Paraguay realmente nunca fue suspendido ni las relaciones, pero sí Uruguay decidió retirar su embajador de Paraguay, por lo tanto las relaciones están a cargo de encargados de negocios. Yo no llegué a presentar las cartas credenciales, entonces tengo el rango de embajador, pero no las plenipotencias de embajador. Exactamente. Y gracias a eso me mantengo acá. Una suerte para el Paraguay, porque como yo ya estuve en este cargo entre el 2005 y el 2007, conozco la sociedad y me resultó mucho más fácil. No quiero pensar lo que hubiera sido para un colega menos experimentado, tener que enfrentar una situación que comenzó de manera muy negativa. Desde ya, bueno, queremos destacar además que es un calificado periodista y que ha en ese sentido desempeñado cargos no solo en Paraguay, en grandes medios de comunicación, sino también en corresponsalías extranjeras, así que comprenderá mi inquietud por saber algunas claves para comprender hoy la actualidad interna de Paraguay, luego de lo que se dio en llamar acá un golpe de Estado parlamentario. Exacto, que es una contradicción en términos, es un oxímoron. No había una pistola, no se obligó a nadie. El golpeado salió, se despidió, sonrió y dijo me voy a mi casa y permaneció por 48 horas. Se le entregó la televisión pública por una semana. Es decir, golpe, pienso que fue lo de Zelaya, que lo llevaron en pijama a otro país, claro, a punta de pistola, pero acá no se blandió ningún tipo de armas, pero de todos modos lo que tenemos ahí es una constitución que le permite al Senado, en base a la tradición que teníamos del general Stroessner, que quiso quedar en el poder hasta que Dios diga basta, como él mismo dijo una vez, y entonces tenemos una constitución hecha a partir de la caída de Stroessner en el 91, donde se le da al Senado la potestad de cambiar a todo el mundo, inclusive al propio Senado, pero de a uno. Y eso es una potestad que tiene la Constitución, a mucha gente no le gusta, incluso a los paraguayos. Como periodista de ABC Color fui el peor crítico de la nueva Constitución, pero ese poder está ahí. Claro. Y cuando lo criticaron, recordé mucho la segunda enmienda de la Constitución americana, de aquella de deportar armas, que hace que cualquiera puede ir a matar a cualquiera en cualquier lado y comprar fusiles de 100 disparos por internet. Pienso que está en la Constitución, pero no es muy Ahora, legítimo. Doctor Caballero, uno se pregunta, ya a la distancia y de pronto con otra perspectiva, si aquello de la representatividad para un tema tan altamente delicado no debería haber sido ejercido con otros tiempos, porque a usted le consta que uno de los principales cuestionamientos que surgieron en aquel momento fue que era un juicio sumarísimo de pronto, que merecía otros tiempos. El presidente Lugo en su momento dijo, no, yo me aparto de esto para evitar un derramamiento de sangre. Exacto, y también los que lo apartaron dijeron queremos evitar un derramamiento de sangre porque el gobierno de Lugo, una de las últimas secciones fue pedir $300.000 de lo que es la caja chica de la represa de Itaipú en condominio con Brasil para alquilar ómnibus y traer campesinos a llenar las plazas. En invierno, cuando no había ningún tipo de arreglo logístico, cuando no había ningún tipo de alojamiento y en las plazas del centro, muy cerca de las bocas de distribución de drogas y de armas y de prostitución, que es la Chacarita de Paraguay en la Bahía, entonces los senadores tomaron como una necesidad de hacerlo de manera sumaria. Pero el cuestionamiento ahí es nada más que de procedimiento. Nunca se pudo demostrar que la Constitución no le permita al propio Senado expulsar al presidente si se tuvieran los votos. Y la gran conclusión es que la Constitución paraguaya, nosotros no lo sabíamos, yo mismo no lo había pensado hasta que vino esta crisis, es semiparlamentarista. Cuando los votos están ahí, el Senado le puede sacar a cualquiera. Bueno, como usted dice, una Constitución que además nace de circunstancias tremendamente
dolorosas para el Paraguay, por lo tanto interpretarla desde acá a veces es un ejercicio que demanda mucho esfuerzo intelectual. Me permito sentirme colega suyo en cuanto a periodista y en cuanto a creer que el asunto de la objetividad está absolutamente superado por lo que es el periodismo honesto en todo caso. O sea, la intelectualidad honesta para interpretar algunos hechos. En ese sentido le pregunto, honestamente como periodista, como observador, ¿no entiende de pronto que hubo demasiada tendencia de aquellos grupos dominantes tradicionalmente en el Paraguay para desplazar a un hombre de izquierda que, según se veía también, estaba exhibiendo niveles interesantes de popularidad en la sociedad? Por un lado existían todos esos indicios estaban a la vista, pero por otro lado también el problema de traer a un outsider tan alejado de la política, de una profesión donde el obispo es el príncipe del Imperio Romano que solamente responde al emperador, en este caso el Papa. Porque el estilo de administración de la Iglesia es el del Imperio Romano. Entonces el obispo no acepta nada que no sea el Papa. Nadie le puede decir al obispo qué hacer. Creo que el presidente Lugo trajo esa actitud y lo primero que hizo fue destruir su propia coalición. Entonces un político que destruye su coalición se va. No nos sorprende que las primeras grandes líneas de apoyo político vinieran de los países con gobiernos parlamentaristas. Estaba un ministro alemán en Paraguay y dijo, yo no sé mucho de la Constitución, pero sé leer los números. Y 120 votos de un Congreso, de 125 a favor de algo, implica que el señor gobernante se tiene que ir. La misma cosa pasó con Canadá, con Gran Bretaña, que vuelve a traer su embajada a Paraguay después de haberle retirado. Entonces, los holdouts, lo interesante es que ninguno de los que en 22 de junio, el día del golpe, entre comillas, había dicho que se hizo algo irregular, no pudieron reclutar a uno solo más. Y nosotros estamos ganando para nuestra causa lentamente a todos los países. Ahora tengo entendido que, por información de la Cancillería paraguaya, hubiera sido mejor como periodista de la colombiana, que Colombia envía de vuelta a su embajador. Correcto. En Punta del Este, según usted me mencionaba, hubo declaraciones del presidente Mujica que avisoran un cambio en esta situación. No sé si lo describe como de Paraguay aislado, ¿usted lo siente así hoy en Mercosur, por ejemplo, en la UNASUR? Al principio sí. UNASUR tiene una actitud y ahora está queriendo venir a observar las elecciones. Después de lo que pasó en Venezuela, donde el observador de UNASUR se pasaba abrazando con el patroncito y no con el candidato opositor, nos parece que su objetividad no es la mejor de todas, pero de todos modos nadie se opone. Lo que no va a tener es una invitación amable de Paraguay luego de habernos expulsado sin jamás. El problema de la expulsión de Paraguay es que nadie nos miró a la cara y nos dijo, señores, ustedes están afuera. Hasta el criminal más retrógrado, el juez le mira y le dice, la sociedad le castiga. A nosotros no, fue una reunión secreta, nadie nos informó por escrito, salió un papelito en portugués que firmó alguien que no sabemos quién fue. Entonces, la actitud nuestra fue la de no darnos por enterada como sociedad. Por otro lado, de repente la primera semana un jugador de fútbol de Paraguay le negaron la entrada a Venezuela, un jugador profesional, porque era paraguayo. De repente a los funcionarios paraguayos de Mercosur no le dejaron ir a la cumbre de Mendoza. Pensábamos que era una cuestión racial. Y ahí surgen dos personas o dos grupos de la sociedad uruguaya que nos dieron el espaldarazo más grande y que realmente comprometen nuestra gratitud por siempre. Uno, el presidente Mujica, que dijo, acá no vamos a permitir que haya sanciones económicas porque iba a sufrir el pueblo paraguayo. Y a partir de ese momento se dejó de hablar, algo que otros países estaban empujando, considerando. Sinceramente, tenemos un solo río para salir al mundo. El que nos cierra eso, estamos fregados en ese sentido, como decimos acá, estamos fregados. Entonces, y la otra fue la reacción espontánea del pueblo uruguayo. Me paraban por la calle sin que yo lo pidiera, como que pedían disculpas, como decían, los países chicos tenemos que estar juntos, no consideramos esto algo bueno, y nuestra tarea se facilitó mucho porque la salida nuestra no fue tanto nuestra salida como la entrada de Venezuela, que hasta ahora jamás pudo considerarse como legal o legítima. Doctora, ¿a usted le consta que hubo instancias parlamentarias que debatieron el tema y allí se notaba claramente por lo menos dos posturas, la de la oposición aquí en Uruguay y la del oficialismo en este caso? ¿Es correcto cuando usted menciona que el presidente Mujica en aquel momento precisó claramente que lo de las sanciones económicas no correspondía? Pero le pregunto, ¿usted avisora, advierte un cambio en la actitud del gobierno uruguayo para con Paraguay hoy?
Tomamos muy positivamente la noticia en el diario ABC Color por declaraciones la semana pasada en una reunión agrícola de Punta del Este del presidente Mujica, que dijo que nuestra fecha de vencimiento del 21 de abril, con unas elecciones que le aseguro, señor Castro, van a ser absolutamente ejemplares, porque va a ser la misma autoridad electoral que le dio el triunfo al Lugo, sabiendo que estaban sacando un partido de 60 años en el poder. Sin excluidos en esas elecciones. Sin excluidos. Libres. Lo que sí se está queriendo permitirle al presidente Lugo pisotear una vez más la Constitución para presentarse de candidato a presidente, que le impide la Constitución. ¿Pero en función de qué está ese impedimento, doctor? Dice que una persona solo puede candidatarse y ganar una vez. Ajá. No dice terminar o no terminar el periodo. Ajá. Entonces, y nunca más ser reelecto. Era una constitución en contra de Stroessner, que justamente se había hecho reelegir 7 veces, ¿no? Entonces, eso está claro. Hay gente del sector político de Paraguay que dice permítanle, porque Lugo no va a tener el número de electores necesario para venir. El problema es que se está abriendo una compuerta que otra gente con más poder de convocatoria electoral puede en el futuro renunciar 3 meses antes y decir yo no terminé el mandato, me vuelvo a presentar. Y ese tipo de juegos de abogados de es todo opinable es algo que queremos terminar. Bueno, así en que Paraguay. Lugo, desde el punto de vista suyo, en atención a su interpretación de la Constitución, no puede presentarse. Él no va a puede avalarla como presidente, pero va a ser un excelente senador. Correcto. Me pregunto, ¿él va a estar respaldando seguramente a un candidato a estas elecciones? Sí, tiene un grupo que se llama el Frente Guazú, el Frente Grande, y estaban peleando un tanto, pero finalmente ya va a respaldar a Mario Ferreiro, un colega que viene de la televisión, excelente, alumno mío de inglés de la Universidad de Paraguay, una excelente persona que va a estar representando a la izquierda. Pero es casi un sacrificio ahora el presentarse a la presidencia, porque realmente la recompensa está en los cargos parlamentarios. Bien, doctor, no me respondió respecto a lo de Mujica, que estaba señalando lo que había dicho ahí en la GICARD en Punta del Este respecto al cambio de vínculo entre Uruguay y Paraguay. Exacto, él dijo que no ve razón por la que no se pueda traer de vuelta al Paraguay a Mercosur antes incluso de las elecciones. Es algo que nosotros estamos absolutamente abiertos a aceptar. Si mañana me aceptan las cartas credenciales, yo voy un segundo a Paraguay y me hago aprobar por el Senado. Si lo logro, el Senado es soberano y libre, ¿verdad? Y traigo mis cartas credenciales y esperemos que el embajador Fischer vuelva a Asunción. Esta pelea de Paraguay con Uruguay parece, al principio lo describí como un divorcio, donde el cuñado no habla con el hermano y el suegro con la nuera y ese tipo de cosas. Es imposible, somos todos parientes, somos todos amigos. Claro. Es una cosa totalmente contra natura y yo tengo las relaciones más amplias con todos. Voy a las fiestas diplomáticas, nos tomamos a los abrazos. El otro día se me acercó un periodista del País y me dijo, acá lo están ignorando usted. No, le digo, no me están ignorando, no me conocen. Fue una reunión convocada por la intendenta y sencillamente lo más natural, la bandera paraguaya en medio de Mercosur, estamos todos. Bueno. Lo que sí es que la solución de lo de Mercosur pasa por Paraguay. Hasta que nosotros digamos que sí, la entrada de Venezuela va a ser irregular. Va a estar supeditada entonces a la aprobación del Parlamento paraguayo. Doctor, usted se sintió muy incómodo en Florida, ¿no? Allí sí que le hicieron el vacío cuando acudió a la celebración de la independencia uruguaya, ¿o no? No llegó a ser el vacío. Hubo un poquitito de exageración por ambos lados, ¿no? Tenemos unos amigos muy dedicados a la causa paraguaya que fueron en forma desafiante a poner la bandera paraguaya mientras hablaba el ministro de Acción Social. Creo que acá, por un lado, por otro lado, luego nos pusieron, el problema es que se fueron solo 2 diplomáticos, se fue el embajador de Argentina que no se quedó mucho tiempo y yo. Entonces el palco para los diplomáticos tenía uno solo, que era yo, porque el ingeniero Dovena se había ido de vuelta. Entonces pareció dejar de lado a Paraguay, pero no fue así. No, tuvimos una reacción, me atendió la prensa muy bien y lo felicité mucho al intendente porque tuvo el coraje de invitarnos. Bueno, doctor, hay una cumbre iberoamericana en Cádiz que podría ser un ámbito como para acercar posiciones desde su punto de vista, ¿o no? Sí, España se comprometió.
Nosotros, luego de que en noviembre del 2011 el presidente Lugo fuera realmente humillado porque una cumbre iberoamericana tuvo como 6 o 7 presidentes nada más, ninguno de los de Mercosur se acercó a Paraguay en ese momento y no era por cuestiones de golpe ni nada, el presidente era Lugo. Entonces la historia con Paraguay viene de más atrás y tener una cumbre de esa naturaleza es un tanto triste. Entonces nosotros entendimos, le ofrecimos a España la posibilidad de no asistir para evitar que esos holdouts de 8 países, los bolivarianos, donde está Uruguay, no tanto como bolivariano, pero sí como parte del grupo de Mercosur, que no quiere ir, para evitar que ellos hicieran el vacío a una cumbre tan importante donde se festeja una idea tan interesante como la Constitución Liberal de 1812. Claro. Y en ese sentido, pero no aceptamos que la no ida de Paraguay nos lo comunicara desde Perú, vía la prensa, el canciller de España. Lo hicimos en Naciones Unidas, en una reunión entre los dos presidentes, donde Franco y Rajoy se reunieron y Rajoy se comprometió a explicar la ausencia de Paraguay. Nosotros lo hacemos por buenas relaciones con España y por otro lado para facilitar la presencia del resto. No nos interesa el fracaso de la cumbre. Ricardo, finalmente, a usted le consta que la complejidad muchas veces de la realidad política paraguaya nos es casi inabarcable porque también hay muchas veces una falta de detenimiento en los aspectos, pero hay una clase dominante en el sistema político, sobre todo allí con fuertes vinculaciones con los terratenientes, los hacendados. ¿A usted le consta que eso debería cambiarse, modificarse en Paraguay en el futuro? Realmente se está cambiando. La historia de que el 2% de la población tiene el 90% de las tierras es un mito, no está basado en ningún estudio científico. Hay una cosa muy interesante, por ejemplo, las cooperativas de los menonitas, que son muchos. Los menonitas son pocos, pero son muchas las cooperativas. Las cooperativas de los japoneses aparecen como un solo propietario. Y estamos hablando de 200, 300 mil hectáreas, pero usadas por poblaciones muy productivas. Claro, pero cuando usted me dice que eso está cambiando es porque, en definitiva, hasta hace muy poco había como un tronco oligárquico, digamos, instalado. Sí, en el sentido de la propiedad de la tierra, pero no por más de 2 generaciones. Es increíble, pero en Paraguay los ricos o los grandes propietarios nunca pasan de dos generaciones. De alguna manera o son propietarios ausentistas y los capataces terminan quedándose con las estancias, pero los mismos propietarios de 1910 no son los del 2010. Bueno, le quiero agradecer estos minutos, doctor Ricardo Caballero Aquino. Ojalá que lo tengamos pronto nuevamente por acá para seguir hablando de este tema y de esa circunstancia compleja, porque es un país como en permanente ebullición, Paraguay, ¿no? Exacto, y vamos a tener unas elecciones muy interesantes. Lo que yo esperaba es algún tipo de solución al problema de Mercosur antes para evitar que la cosa se volviera muy polarizada. Pero veo que los candidatos están bastante sensatos y la población trabaja, ¿no? Cuando todo el mundo se fue a buscar un estado de ebullición, la OEA descubrió una cosa pacífica, tranquila. Y realmente un error del presidente Lugo fue insistir mucho en el odio entre paraguayos, de ricos y pobres y ese tipo de cosas que no existe mucho. Es una sociedad igualitaria y bastante disciplinada. Bien, usted responde al presidente Franco, naturalmente, y el presidente ya se ha comprometido a dejar su mandato cuando se cumplan las elecciones. Exacto. No, yo soy de carrera. Yo respondía a Lugo mientras Lugo estaba ahí legalmente. Él se comprometió, no puede hacerlo de ninguna otra manera. Pero tiene sintonía, digamos, ideológica ¿con quién? No, provengo del Partido Liberal, pero el problema es que mi abuelo y mi bisabuelo fueron fundadores. El problema es que como periodista nunca quise hacer militancia. El periodismo militante para mí es también un oxímoron, ni lo uno ni lo otro. Claro. Y luego como diplomático tengo la obligación constitucional de no hacer política partidaria. Bien. Cuando se hizo la convención del Partido Demócrata para reelegir al presidente Obama, Hillary Clinton, la secretaria de Estado de la diplomática, estaba en China. No se puede hacer política partidaria. Bueno, Paraguay complicado podría ser un oxímoron, como el agua moja, digamos. Sí. Ha sido muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante aquí en Telebuen Día. Exactamente. Y gracias a eso me mantengo acá. Una suerte para el Paraguay, porque como yo ya estuve en este cargo entre el 2005 y el 2007, conozco la sociedad y me resultó mucho más fácil. No quiero
pensar lo que hubiera sido para un colega menos experimentado, tener que enfrentar una situación que comenzó de manera muy negativa. Desde ya, bueno, seguimos adelante en Telebuen Día. Vamos a recibir ahora al doctor Ricardo Caballero Aquino, diplomático paraguayo, encargado de negocios de la Embajada de Paraguay en Montevideo. Querríamos decirle, por ejemplo, bueno, embajador o encargado de negocios de una embajada, pero que no es reconocida en este momento por nuestro país. ¿Es correcto? Buen día. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, señor Castro, y un placer acompañarle en esta mañana y presentarle antes que nada una gran queja a Monte Carlo Televisión. A ver, cuente. El programa de Escobar Gaviria me tiene despierto hasta medianoche y eso no puede ser. Yo a las 10 tendría que estar dormido. Bueno, pero nos alegra porque además tiene un volumen de rating que nos sirve. Así que más allá de su reclamo, creo que no vamos a ceder en ese impulso de ganar audiencia. Me resulta mucho más fácil verle a usted a las 7 de la mañana que estar a medianoche, pero estamos en ambos lados. Bueno, Paraguay realmente nunca fue suspendido ni las relaciones, pero sí Uruguay decidió retirar su embajador de Paraguay, por lo tanto las relaciones están a cargo de encargados de negocios. Yo no llegué a presentar las cartas credenciales, entonces tengo el rango de embajador, pero no las plenipotencias de embajador. Queremos destacar además que es un calificado periodista y que ha en ese sentido desempeñado cargos no solo en Paraguay, en grandes medios de comunicación, sino también en corresponsalías extranjeras, así que comprenderá mi inquietud por saber algunas claves para comprender hoy la actualidad interna de Paraguay, luego de lo que se dio en llamar acá un golpe de Estado parlamentario.